Bueno, hemos tenido hoy la presencia del profesor Las Heras, un hombre comprometido políticamente con la candidatura de Massa, y de Agustín Spachesi, comprometido con la candidatura de Milei. Permítame que yo haga una consideración en esta nuestra columna de economía sobre la impresión que tengo sobre cómo ve mucha gente, cómo va camino a la elección muchos de los electores en relación a estas a esta opción, digamos, que se les está ofreciendo. Mire, voy a usar 3 palabras para describir de alguna manera, creo yo, el estado de ánimo de muchos de los que van a votar el domingo 19. El primero, digo, hay una cierta, diría, desilusión, si quieren podemos usar la palabra decepción o frustración, con los resultados que ha tenido nuestra historia reciente. Entonces es frecuente decir todo lo que la democracia le debe a la sociedad. Hay como una desilusión sobre los logros de este sistema democrático. En segundo lugar, hay claramente una desconfianza, una no credibilidad respecto de lo que le plantean los candidatos. A Massa se le hace difícil, digamos, que las personas se sientan atraídas por un discurso que habla de algo nuevo cuando forma parte del gobierno. Y a Milei se le hace difícil también que se crean algunas de las propuestas que aparecen como demasiado radicalizadas y que además algunas de ellas han ido mutando a lo largo del tiempo. La tercera palabra que quisiera usar es que, y quizás la más preocupante, es que hay una cierta dosis de resignación. Es decir, uno habla con muchas personas que dicen, sí, la verdad que no salimos más. Como estamos resignados a que esta suerte de declinación permanente se transforme en un rasgo que sea inmodificable en la Argentina. Sin embargo, y esto tiene una consecuencia realmente muy grave, esta resignación, esa desilusión y esa falta de credibilidad, bueno, atentan contra el dinamismo de la propia economía. Ustedes saben que en el año 1936, un economista, quizá el más notable del siglo XX, un economista inglés que se llama John Maynard Keynes, creo que tenemos por allí una foto de este economista, no sé si la podemos poner, él es, quien están viendo es Keynes, es autor de un libro muy famoso, La teoría general del interés, la ocupación y el dinero, y él planteaba ahí que en las economías capitalistas usó una expresión para referirse a un cierto optimismo más o menos espontáneo que tienen los inversores, los empresarios, y a eso le llamó animal spirits, es decir, espíritu animal, es decir, una cosa que casi instintivamente los empresarios están decididos a invertir porque son optimistas respecto de cuál va a ser el resultado de la inversión. Eso ayuda mucho a los procesos de innovación. Un economista posterior a él, que se llamaba Schumpeter, escribió un libro sobre la teoría del desenvolvimiento económico, donde decía que el empresario en realidad no es el que combina los factores de la producción, capital y trabajo, sino que es el que innova, y que la dinámica del capitalismo venía dada por esos empresarios innovadores. Es más, en economía se le empezó a llamar a eso empresario schumpeteriano. ¿Por qué hago esta digresión sobre estos dos economistas? Porque la desilusión, la decepción, la falta de credibilidad, lo que hace es que se vaya dañando ese espíritu emprendedor. Por supuesto, siempre habrá emprendedores, pero cuando el clima de negocios no es suficientemente propicio, obviamente el impacto que tendrán va a ser menor que en otro caso. Y de alguna manera, estas décadas desde 2011 Argentina no crea empleo privado, desde 2011 Argentina prácticamente no crece su Producto Interno Bruto, entonces eso trae como consecuencia, obviamente, una mirada, una expectativa no muy alentadora y termina habiendo un proceso de retroalimentación de esa situación de estancamiento a nivel de las expectativas. Digo, eso uno podría decir, bueno, pero levantemos un poco más la mirada, miremos un poco más hacia el largo plazo y ahí vamos a tener motivos para ser un poco más optimistas. Porque a largo plazo
Argentina puede decir, bueno, tenemos al sur disponibilidad energética notable, es decir, Vaca Muerta, bueno, todo lo que habitualmente hablamos respecto de las posibilidades energéticas que tiene la Argentina. Si miramos hacia el noreste, vamos a encontrarnos con una disponibilidad de agua dulce que pocos acuíferos del planeta tienen esa disponibilidad. Si miramos a la región central, a Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, tenemos la pampa húmeda y tenemos además un potencial de producción agropecuaria de las más importantes del mundo. Y si miramos hacia el oeste y un poco hacia el norte, nos encontraremos con la riqueza en la cordillera, nos encontraremos con el litio, con la posibilidad minera en la cordillera, con la existencia de litio, de tierras raras, etc. Entonces, a largo plazo parece que tenemos que ser optimistas. Pero déjenme que vuelva a ese economista Keynes. Antes de escribir la teoría general en 1936, en medio de la Gran Depresión, había escrito un libro en el 23, un breve tratado sobre la reforma monetaria de 1923, cuando se abandonaba el patrón oro. Y les voy a leer una frase que está en ese libro. Dice, a propósito de este optimismo que digo que podríamos tener en el largo plazo, Keynes nos decía, el largo plazo es una guía confusa para la coyuntura. En el largo plazo estamos todos muertos. Los economistas se plantean una tarea demasiado fácil y demasiado inútil si en cada tormenta lo único que nos dicen es que cuando pase el temporal, el océano otra vez estará tranquilo. Es decir, que tenemos que volver hacia el corto plazo y preocuparnos del corto plazo. En el corto plazo, con esto vamos a ir terminando, vamos a tener, el lunes que viene, y lo vamos a hablar el martes, se va a conocer el dato del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de octubre. Y allí seguramente vamos a tener un número que va a estar cerca del 10%. El registro de expectativas de mercado del Banco Central del mes de septiembre dice que la expectativa es que tengamos entre más o menos un 9,5% de inflación, pero que después nuevamente vamos a tener un aumento en noviembre. Y a su vez, y lo que quizás es un poco más preocupante, es el hecho de que todo el mundo coincide que 2023 va a ser un año en que el Producto Interno Bruto de Argentina va a caer aproximadamente entre 2 y 3%, y que 2024 también va a ser un año muy complicado. Mientras tanto, el debate parece haberse trasladado entre los candidatos más a descalificar al otro que a proponer. No hay mucha claridad sobre lo que están proponiendo los candidatos y eso contribuye a ese clima de no credibilidad al cual hice referencia al comenzar la columna. Hoy ha estado, ayer en realidad, el ministro Massa, candidato a presidente en Córdoba, y además ha dejado una declaración importante que ya ha tenido repercusión en todos los medios. Creo que fue que hablando con Sergio Supo por la cadena 3, en el café que hacen a la mañana, dijo dos cosas, digamos, importantes. La primera, que el ministro de Economía no va a ser del partido de él. La segunda, que la mitad del directorio del Banco Central va a ser de la oposición. Vamos a ver si cumple. Y digo vamos a ver si cumple porque yo, como la mayoría de los que escuchamos las propuestas de los candidatos, tenemos esa sensación con la cual comencé. Una cierta desilusión o decepción, una cierta desconfianza o incredibilidad y finalmente, a veces, una cierta resignación que esperamos no nos invada completamente.